Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, creo que sí. ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes. Nuevamente, un lunes más, profesor. Un lunes más, licenciada. En su programa de La Verdadera Historia de México. Los saludos, soy Doris. Ay, gracias. Mire, también ya me pusieron un corazoncito. Gracias. Y hoy estamos profesor, ¿a qué estamos? 17. A 17, exactamente. Estamos a 17 de noviembre de 2025 y estamos en esta serie que a ustedes les ha gustado mucho, a nosotros también, y sí estamos engordando más. Bueno, algunos, no todos, pero esta serie de la gastronomía, historia de la gastronomía en México, ya sería el episodio número 11. Profesor, ¿cómo está? Buenas. Bien, licenciada, con el gusto de estar con ustedes, amigos, un lunes más aquí en Urus Radio y pues para platicar muchas cosas, es que se pone bien interesante esto y hoy va a haber muchos detalles muy interesantes. Que déjeme decirle que hay varios amigos que nos dijeron que les gustó mucho el episodio de la semana pasada. De hecho, estuvimos en Palacio de Minería, profesor. Sí, estuvimos en Palacio de Minería, amigos. Miren, yo les voy a ser franco, así por completo. Yo pensé que a lo mejor no se iba a llenar el recinto. No es un tema tan conocido el de los últimos españoles que estuvieron en el fuerte de San Juan de Ulúa y en Veracruz, y que fue el último reducto español. De hecho, ahí se podría decir que realmente se consuma la independencia o la guerra de independencia, y no es un tema muy conocido. Sin embargo, se llenó el recinto, fueron nuestros amigos, tuvimos oportunidad de conocernos, de tomarnos las fotos, etcétera, y fue pues una plática muy amena. Conocimos muchas cosas de diversos personajes que intervinieron en esa gesta heroica con la que surge realmente nuestra Marina Armada de México. Eh, Después, bueno, nuestra Marina vivirá muchas situaciones, pero ahí fue la primera, cuando pudieron bloquear a los españoles y pudieron enfrentar a la flota española y los pudieron expulsar de nuestro territorio. Entonces fue muy bonito. El aplauso final cuando dimos ya o anunciamos la salida de los españoles del fuerte de San Juan de Ulúa con el triunfo de las armas mexicanas, pues nuestro público espontáneamente comenzaron a aplaudir. Yo me emocioné mucho por lo mismo, porque creo que todos disfrutamos esa victoria que recién se cumplen 200 años. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos, Carla, Tere, la maestra Tere, al Palacio de Minería, gracias. Y bueno, pues ahí estaremos próximamente platicando sobre el aniversario de la muerte de José María Morelos. Es el 3 de diciembre, así que les recordamos desde ahorita que vayan apartando ese día, el 3 de diciembre. Vamos a tener también Reto Urus allá, porque se acerca también nuestro aniversario, profesor, el aniversario número 13. Así es, y bueno, la licenciada, ella es la que se encarga del reto URUS, por completo. Bueno, pues me comentó y creo que se me hace una muy buena idea de que ahora el reto URUS va a ser ahí mismo en el Palacio de Minería. Entonces se va a poner emocionante ahí. No tengo idea quién nos va a preguntar la licenciada y bueno, pues entregarán algunos obsequios. Sí, unos libros que llevaremos y pues estén pendientes, así que los esperamos a las 7 de la noche como siempre. Así es. ¿Sí?
ahí en Minería. Bueno, y ahora, profesor, empezamos con esta serie, con este capítulo 11. Así es, platicábamos de lo que fue la historia de la gastronomía durante el imperio de Maximiliano y platicamos, bueno, de la muerte de Benito Juárez. Amigos, hay mucho que platicar de Maximiliano y Carlota, hay muchísimo que platicar y siguen saliendo datos nuevos, información nueva, siguen apareciendo algunos documentos, etcétera. Entonces, pues esta es una historia que no vamos a terminar de platicar nunca, yo creo. Pero bueno, a partir entonces, me acuerdo que la semana pasada platicábamos que ahí es donde surge estas normas, por así decirlo, de etiqueta en la mesa, de adornar las mesas, de la mantelería, las vajillas, en fin, toda estos instrumentos que se utilizan para comer, pues es cuando llegan estas normas de etiqueta a nuestro país, precisamente con Maximiliano. Y al igual que Maximiliano, por ejemplo, aunque ya se utilizaba el árbol de Navidad en algunas casas, pero no se había hecho popular hasta que Maximiliano y Carlota pusieron árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec y de pronto todos por imitación comenzaron a hacerlo. Muere Maximiliano, se va Carlota y se quedó la costumbre del árbol de Navidad en México. Y así pues heredamos varias cosas que fueron pues no impuestas, sino que se conocieron precisamente durante el Segundo Imperio. Y pues la comida no va a ser la excepción. Empezando, amigos, les doy un dato así muy rápido, porque esto ya lo hemos platicado en Urus Radio. Al momento de que Maximiliano deja el castillo de Chapultepec, pues desgraciadamente se da un saqueo, pues se pierden varias cosas, mucha gente se lo llevó como recuerdos, y otras cosas que se quedaron, el gobierno de México las subastó. Entre ellos, la cava de vinos de Maximiliano. ¿Se acuerdan que platicamos de la batalla de Santa Gertrudis y que venía cargado de vino para el emperador? Bueno, pues la cava de vinos del emperador se puso a remate, se compró esta cava de vinos. Un abarrotero abrió una tienda en el centro de la Ciudad de México y vendió los vinos de Maximiliano. Cerca de poquito más de 4,000 botellas de vino que fueron vendidas, que yo siento, esa es una idea personal, no tengo ningún fundamento, pero yo no creo que hayan vendido 4,000 botellas nada más. Yo creo que se siguieron vendiendo y vendiendo diciendo que eran de la cava de Maximiliano, y pues eso hacía que la gente comprara y comprara y comprara, ¿verdad? Pero bueno, oficialmente, pues sí se vendieron todas las botellas porque muchos querían conservarlo. No podemos negar, amigos. Yo, por ejemplo, yo lo he comentado, yo soy antiimperialista. Sí, no voy con los imperios. Pero sin embargo, hay que reconocer que sí nos dejó varias cosas Maximiliano de Habsburgo durante pues perdón, un mosco y a veces ya por inercia uno quiere tomarlos. Este, sí nos heredó varias cosas que se quedaron. Fue una época muy especial, esos años que él estuvo gobernando junto con Carlota, pues sí fue un parteaguas realmente en la historia de México. Eh, pues habrá personas quizá con pensamientos muy negativos contra Maximiliano. Yo también creo que no debió haber venido él ni ningún otro extranjero. Los problemas de los mexicanos los tenemos que resolver los mexicanos. Pero fuera de eso, insisto, no hizo todo mal. Vamos, no fue un dictador como tal, hizo cosas que, bueno, insisto, se quedaron ya para siempre en México. Por ejemplo, los primeros carros de bomberos que tuvimos en México los trajo él precisamente. Los encargó desde Bélgica, los primeros carros de bomberos. Él trajo el original que aún conservamos de nuestra acta de independencia, por ejemplo, él la consiguió.
En fin, varios detalles que, insisto, se quedaron. Pero bueno, como lo dijo Carlota, sí, serás muy bueno, pero no eres mexicano. Carlota misma se lo dijo. Pero está bien. Amigos, después gobierna Benito Juárez, fallece y viene Lerdo de Tejada, y después llegaría Porfirio Díaz al poder en su primera gestión. Después le permite a su compadre Manuel González, eso es real, le alterna la presidencia únicamente por 4 años para de nuevo tomar el poder y ya no dejarlo porque se modifica la Constitución. La Constitución sí permitía la reelección, pero no continua. Entonces, por eso Porfirio Díaz deja el poder, deja a Manuel González, al general, y después retoma el poder, pero se vuelve a modificar la Constitución donde se permite ya la reelección continua y pues lo vamos a tener, ustedes saben, hasta 1911. Esto es una época. Habrá personas que no estemos de acuerdo con Porfirio Díaz, habrá personas que sí estén de acuerdo con Porfirio Díaz, pero como lo hemos comentado, no podemos polarizarnos de buenos y malos. Ni los malos fueron tan malos, ni los buenos fueron tan buenos. Y fue el caso de Porfirio Díaz. Efectivamente, por ahí alguien decía, y tiene razón, el problema de Porfirio Díaz es que duró demasiado tiempo. Hay otras personas, con respeto lo digo, que dicen la modernidad llegó con Porfirio Díaz. Sí, efectivamente llegó la modernidad, pero hubiera llegado con el que hubiera estado. Yo me acuerdo que puse un ejemplo, es como si dijéramos, le debemos el Internet a Ernesto Zedillo. Pues no, el Internet hubiera llegado con el presidente Zedillo o sin el presidente Zedillo, Internet hubiera llegado. Bueno, pues así los ferrocarriles iban a llegar, la electricidad iba a llegar, el telégrafo iba a llegar, el teléfono iba a llegar, o sea, eso iba a llegar de todos modos a México. Le tocó en el momento de gobernar a Porfirio Díaz, bueno, pero no fue que él lo trajera o que fuéramos innovadores en todo esto. Entonces, amigos, hay cambios, hay muchos cambios en México. Empezando porque venimos de una época convulsa a partir de la lucha por la independencia, una época muy convulsa. Y efectivamente, cuando llega Porfirio Díaz, que también llegó de forma convulsa al poder, con el plan de la Noria, eh, pero sí deja de haber levantamientos y los que hay son fuertemente reprimidos. O sea, él gobernó con mano muy dura el país. Por ejemplo, la forma en que hubo represión contra el pueblo yaqui, etcétera. Gobernó de forma muy estricta el país. Esto nos polarizó bastante, de tal forma de que surgen eh, en ambos extremos la clase dominante, la clase poderosa, los burgueses, ya empieza a haber industriales, este, eh, vamos, hay gente muy rica, hay apellidos, sí, que por generación, no los voy a mencionar por respeto, pero sabemos que hay apellidos que son como de mucho lujo, sí, tener ese apellido en el nombre. Y por el otro lado, la otra parte, el otro polo, pues gente muy pobre, sumamente pobre, muy humildes, campesinos sobre todo, que pues van a padecer, vamos, socialmente. Y aquí ya me voy un poquito a los alimentos, amigos, dando un poco de antecedente social. Ustedes recordarán a Francisco Bulnes. Francisco Bulnes, que es historiador, bueno, se le conoce como un historiador conservador. De hecho, él hace una crítica muy fuerte a Benito Juárez. Fue muy renombrado don Francisco Bulnes. Yo he tenido oportunidad, por aquí tengo varios libros de él. Fíjense, amigos, lo que nos propone don Francisco Bulnes. Él dice en esa época del porfirismo que las razas en el mundo
no se distinguen en sí por el color, que el color de la piel, si el color de la piel es producto de lo que consumen, de los alimentos que consumen. Yo no sé de dónde se sacó esto el señor Bulnes, pero bueno, él lo escribió, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros consumimos maíz y que el principal alimento para generar inteligencia en el cuerpo era el trigo, que el trigo era lo que te generaba inteligencia y que el maíz, sí, te generaba torpeza, que el arroz, sí, te generaba vulgaridad, o sea, también era como un alimento que no te hacía crecer, tanto el arroz como el maíz o la cebada, etcétera, que solamente el trigo te daba la posibilidad de ser inteligente y que por eso los países europeos que consumían trigo, ¿sí? Eran países más desarrollados y que México no se había desarrollado por consumir maíz. Les digo, yo no sé de dónde sacó esto el señor Bulnes. Sí, yo sé que es una barbaridad, pero bueno, era lo que él proponía. Entonces él decía que los mexicanos estábamos retrasados por consumir maíz. Pero peor, y lo digo obvio con todo el respeto a las cientos de damitas que nos están escuchando, pero que a las mujeres era peor todavía, que si el maíz le hacía daño a los hombres, el maíz le hacía más daño a las mujeres porque las mujeres gastaban demasiado tiempo en hacer las tortillas y en estar preparando el nixtamal, etcétera, perdían demasiado tiempo y por lo tanto no se cultivaban y no aprendían nada, que lo único que sabían hacer era hacer tortillas. Por lo tanto, que la mujer era más retrasada todavía. Si el hombre era retrasado por consumir maíz, la mujer era peor todavía. Amigos, ideas del señor Bulnes, pero ideas, el señor Bulnes era, vamos, muy reconocido y vamos a tener en la época porfirista una influencia europea grandísima. Fíjense, con este tipo de argumentos, pues todo el mundo quería presumir de ser europeo, de tener origen europeo. Y ahora entendemos perfectamente a nuestro gran José Guadalupe Posada con su calavera garbancera. Esto es, hay que comer garbanzos como lo comen los europeos, pues para ser como los europeos. ¿Cómo vamos a comer maíz? Entonces, nos dibuja la famosa calavera garbancera, que es un esqueleto, pero con sombrero muy adornado porque come garbanzos europeos y se siente europeo, pero está en los huesos. Entonces vemos el sarcasmo de don José Guadalupe Posada, muy fino el señor, y todo a raíz de esta idea. Yo lo he comentado en varias conferencias, me gusta contar la anécdota, que era el tiempo de los llamados lagartijos. Los lagartijos que eran los jóvenes, pues de buena posición económica, que iban a buscar o a cortejar señoritas también de la aristocracia, ¿sí? De la aristocracia mexicana, que iban a pasear a la Alameda Central los domingos, ¿sí? Hacían el paseo en la Alameda y después en carruaje el paseo por Bucareli. Entonces les decían lagartijos porque estaban nada más allá soleándose, estaban cazando fortunas, porque les digo, iban señoritas de muy buena posición económica, entonces eran cazafortunas. Y pues uno les preguntaba, ¿sí? A las 3 de la tarde, en pleno mes de mayo, con un calor terrible en la Ciudad de México, y ellos con sombrero, bufanda, guantes, polainas, saco, corbatín, etcétera. Y uno les preguntaba, oye, ¿qué no tienes calor? Y ellos decían, no, porque en estos momentos en París está nevando, ¿sí? Entonces, todo ese ambiente proeuropeo se va a generar en la época porfirista no solamente en la Ciudad de México, amigos, sino en varias partes de la República, vamos a buscar la imitación de los países europeos, pero principalmente de Francia. Por eso vemos estas casas estilo francés, ¿sí? O estilo victoriano,
es la época de la reina Victoria en Inglaterra, o de estilo, les digo, victoriano, y vamos a tener, por ejemplo, el Paseo Montejo allá en Yucatán, que es precioso el Paseo Montejo, pero hay que ver el tipo de residencias que ellos tienen, totalmente europeas. La Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, en fin, en Guadalajara, en muchísimos puntos del país, se va a empezar a imitar todo lo europeo y por lo tanto la comida pues no va a ser la excepción y vamos, o las clases altas, las clases inteligentes, como decía don Francisco Bulnes, pues van a dejar de comer maíz. El maíz es para la plebe, el maíz es para la gente vulgar, Pobre. la gente pobre, los léperos que se les llamaba, para ellos es el maíz, ¿sí? Porque no están desarrollados. En cambio, nosotros, que tenemos esa idea europea, pues vamos a consumir cosas de trigo y sobre todo comida francesa. Sí, amigos, realmente así se vivía durante el porfiriato. Y yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? 16 de octubre de 1909 en Ciudad Juárez, en nuestro querido estado de Chihuahua, se va a dar el encuentro entre el presidente Taft de los Estados Unidos con el presidente Porfirio Díaz de México. Esa primera reunión, que realmente es la segunda, la primera reunión entre presidentes, pues fue con Santana y Buchanan en Estados Unidos, cuando se pierde Texas. Pero pues Santana iba prisionero, iba con grilletes, o sea que imagínense. Entonces, nunca se había dado una reunión de esa forma, ya digamos pacífica. Eh, y bueno, Porfirio Díaz visita a Taft en Estados Unidos y posteriormente Taft va a venir a México, ¿sí? Va a ser el primer presidente norteamericano que va a venir a México. Entonces, amigos, Porfirio Díaz, estamos hablando de 1909, Porfirio Díaz va a echar la casa por la ventana. Y allá en la aduana de Ciudad Juárez van a decorar la aduana como si fuera el Palacio de Versalles, o sea, como si fuera uno de los salones del Palacio de Versalles. Entonces lo va a invitar a comer, va a cruzar en ferrocarril Taft y pues lo va a recibir Porfirio Díaz. Y bueno, tenemos lo que comieron en esa ocasión. Sí, aquí lo tengo anotado. Tomaron vinos, sí, vinos Chablis de 1898. eh, Vino Carten Clos de 1898, champaña, ¿sí? Y van a comer, imagínense los platillos en una recepción que le está dando México, bueno, representado por Porfirio Díaz al presidente Taft, ensalada carbonara, ¿sí? Espárragos en salsa sueca, pastel napolitano, rollitos de ternera rellenos de pescado lucio a la Olga, timbales a la Palermo, filete de res a la Barín y café y té. Pero ¿se acuerdan que comentábamos cómo llegó esta elegancia a las mesas? Les digo, la aduana de ahí de Ciudad Juárez la convirtieron en una copia de un salón del Palacio de Versalles y se sirvió, sí, el banquete al presidente Taft en una vajilla de Maximiliano. Por eso hoy comencé a hablar de Maximiliano, de lo que nos va heredando. Vean, una reunión tan importante, la primera reunión binacional en 100 años de México, bueno, casi 100 años de México, primera reunión binacional y teníamos o tenía el gobierno una vajilla con el emblema de Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Y en esa vajilla se sirve la comida. Cuando pudo haber sido otro tipo de vajilla, con el escudo, no sé, nacional o de alguna secretaría, qué sé yo. No, tenía que ser
en una vajilla de Maximiliano de Habsburgo. Vemos todo lo que heredó, como esta imagen, como diciendo Maximiliano fue lo más fino que tuvimos en México, por lo tanto vamos a poner los alimentos al presidente Taft en la vajilla más elegante, que es la de Maximiliano. Teniendo todo el poder que tenía Porfirio Díaz, tuvo que usar vajilla de Maximiliano. Pero bueno, ¿qué pasa, amigos? Que cuando Taft es recibido y es invitado a comer por Porfirio Díaz, dijo esta frase histórica Taft. Dice, señor, le agradezco mucho. Yo lo recibí en mi país a usted como un presidente. Dice, y usted me recibió a mí como un emperador. De ese tamaño lo dijo William Taft. Yo lo recibí a usted como un presidente y usted me recibió a mí como un emperador. Bueno, ¿qué podemos decir, amigos? Sabemos que fue una reunión un tanto difícil. Taft aprovechó para pedir la oportunidad de poner una base militar en México, para que no apoyáramos un movimiento libertario en Nicaragua, en fin, varias condiciones que estaba poniendo Taft y Porfirio Díaz lo negó, o sea, dijo que no lo iba a hacer, pedían que devaluáramos nuestro peso, Porfirio Díaz no aceptó devaluar el peso, pedían que no compráramos armas en Europa, que todas las armas se compraran en Estados Unidos, tampoco aceptó Porfirio Díaz. Entonces no fue una reunión tan amigable y bueno, vemos lo que pasó después. De alguna forma, pues fue el principio del fin de Porfirio Díaz. Claro, no le restamos ningún mérito a Francisco y Madero y a los demás revolucionarios, no le restamos méritos, pero diplomáticamente, a pesar de que lo recibió como un emperador, de que le dio estos platillos, que ahorita vamos a platicar más de ello, pues a pesar de eso, no fue una reunión muy prolífica, ¿sí? Una reunión muy prolífica. ¿Qué vamos a comentar? Bueno, estos platillos fueron servidos por Sylvain Dumont. Sylvain Dumont era un chef y fue el chef de Porfirio Díaz durante muchos años, si mal no recuerdo, él llegó en 1891. Yo encontré dos fuentes, que llegó en 1891, dice una fuente, y la otra fuente en 1893. Pero bueno, estuvo bastantes años aquí en México, ¿sí? Sylvain Dumont. Pero a ver, amigos, lo que hacemos en Uru Radio, les platicamos las historias, ustedes tomen las decisiones que tomen, esa es cuestión de ustedes y respetamos sus opiniones, ¿sí? Por lo que voy a decir, para que no se me tome a mal, por favor. Este Sylvain Dumont, él tenía muchísima experiencia como chef y había servido en grandes lugares. Entre ellos, fue chef nada más y nada menos que del rey Alfonso XIII. Nada más y nada menos, ¿sí? O sea, el rey de España. Fue el chef del rey de España. Y él llega a México invitado porque hizo amistad con don Ignacio de la Torre. Y a lo mejor, amigos, ustedes están diciendo, a ver, ¿quién fue ese señor? Como que no suena. Bueno, pues fue el yerno de Porfirio Díaz. El yerno aquel que estaba casado con su hija Amada y que después protagonizaría aquel famoso escándalo, ¿sí? De los 41, que nosotros no nos metemos no vamos a criticar preferencias sexuales, nada por el estilo, tenemos total apertura a ello, pero bueno, se hizo famoso por sus preferencias sexuales, en ese famoso baile de los 41, y sabemos que lo super regañó Porfirio Díaz, lo sacó de la ciudad, lo mandó para Morelos, en fin, ya hemos platicado la historia de Ignacio de la Torre. Pues bien, Ignacio, un hermano de Ignacio de la Torre, si mal no recuerdo, Manuel, es el que lo trae a México por invitado por Ignacio de la Torre. Y de hecho llega Sylvain Dumont y vive en la casa de Ignacio de la Torre. Ahí llegó a vivir, ¿sí? Algunos años. Entonces, poco antes de que se casara con Amada. Entonces, él lo coloca, ¿sí? Ya con esa relación de ser el yerno del presidente,
lo coloca como chef presidencial. Y efectivamente se va a quedar aquí varios años, se va a ir hasta 1916, en plena Primera Guerra Mundial, se va a ir de México y después regresaría. Pero bueno, ahorita platicamos eso. ¿Qué va a pasar? Que de pronto, no podemos negar, muere Delfina, la primera esposa de Porfirio Díaz, que era su sobrina, y posteriormente pues va a conocer a una señorita de alta sociedad, doña Carmen Romero Rubio, o Carmelita, doña Carmelita. Sabemos que Porfirio Díaz era un militar, eh, estuvo en muchísimas batallas, en muchísimos combates, en la Guerra de Reforma, en la intervención francesa, y sí, lo voy a decir como es, él era gente de cuartel, él era gente bronco, por así decirlo, ¿no? De gritos, de malas palabras, de dar órdenes, era un general con mucha fuerza. No en balde ganó varias batallas y se enfrentó a los franceses y los derrotó. Eso nadie le quita el mérito. El famoso héroe del 2 de abril, ¿sí? Porque él toma Puebla. Entonces, él tenía la costumbre de echar palabrotas, de escupir, de voltear y escupir en el suelo así nada más. O sea, era burdo, por así decirlo. No encuentro como una palabra adecuada. Muere su esposa y posteriormente, ya él siendo presidente de la República, pues no falta quien le diga a don Porfirio, pues hay que refinarse, ahora tienes que recibir a embajadores, a ministros, tienes que alternar con otro tipo de gente, pues tienes que pulirte, tienes que mejorar tus modales. Y para esto él empieza a tomar clases, ¿sí? Y conoce a doña Carmelita, hija de don Manuel Romero Rubio. ¿Manuel? Sí, creo que sí, Manuel. Este, y acaba por declararle su amor, aunque él era muchísimos años mayor que ella. ¿Saben dónde vivía doña Carmelita, amigos? Enfrente del Palacio de Minería. Bueno, no exactamente enfrente está el Museo Nacional de Arte, pero el segundo predio que está viendo el Museo Nacional de Arte, el segundo predio a la izquierda, era la casa donde iba a echar novio Porfirio Díaz con doña Carmelita. Ahí iba a tomar clases y ahí se le declaró y bueno, se casaron. Y mucho se ha dicho que Carmelita fue la que pulió, por así decirlo, a Porfirio Díaz, la que le enseñó buenos modales, la que le enseñó a comportarse, a cómo tratar a las personas, etcétera. Pero también hay otro factor, y yo sé que lo hemos dicho muchas veces, a veces a manera de broma o en forma de broma, pero el famoso manual de Carreño, de don Manuel Carreño, que no era mexicano, por cierto, no era mexicano, pero él hace este manual de urbanidad y de buenas costumbres, que se convierte casi en una Biblia para muchos, porque retomaba toda esta finura, por así decirlo, de los europeos, sobre todo de los franceses. Entonces, el manual de Carreño, hace rato que estábamos preparando el programa, tuve oportunidad de leerlo. Mire, no estaba tan mal Carreño, ¿eh? El hecho de que haya ese respeto, de que se le dé el asiento a una dama, en fin, creo que lo tenemos que seguir haciendo, no porque lo haya dicho Carreño, pero creo que lo tenemos que seguir haciendo. Creo que tenemos que tener ciertas normas de urbanidad, ¿sí? De convivencia entre vecinos. Sabemos que, por ejemplo, hay muchos problemas entre los vecinos. El solo hecho de colocar los coches en las entradas de otros provoca muchos problemas. En fin, nos faltan esas normas de urbanidad. Sí, sí nos faltan. La verdad es que sí nos faltan. Pero también si leemos todo el manual hay cosas que no, pues ya como que no tienen ya sentido. Hay unas que sí vale la pena recuperar, sí, les digo, ese trato, ese respeto, el respeto por las personas mayores, el respeto por los maestros, etcétera. O sea, son cosas que sí debemos retomar como sociedad, pero hay otras que insisto que vienen en el manual de Carreño que pues no, ya se salen por completo de esta época,
Pero resulta interesante porque ahí podemos encontrar cuáles son todas las normas de una mesa, ¿sí? Cómo se tiene que colocar una mesa, en qué orden van los alimentos en una mesa, cómo se debe decorar. Sí, vamos, vienen cosas como no hacer ruido, por ejemplo, al momento de tomar la sopa o algo así, pero hay otras normas que creo yo un poquito exageradas. Por ejemplo, dice el manual de Carreño que nunca se debe de bajar los brazos abajo de la altura de la mesa. Yo, por ejemplo, aquí tengo un escritorio y ahorita mi brazo, este brazo está debajo del nivel del escritorio. Esto sería ya una ofensa, el que yo baje mi mano y la recargue en la pierna abajo del nivel de la mesa sería una grosería, ¿sí? Por eso les digo que hay cosas que ya como que no van. Ahorita, por ejemplo, ya puse mis dos manos en las piernas, estaría yo cometiendo una falta. Yo tengo que tener siempre las manos arriba y según el manual de Carreño. Entonces, es interesante. Si ustedes lo quieren ver, lo pueden encontrar por internet el PDF y creo que se pueden entretener un rato. Y les digo, podemos retomar cosas que sí valen la pena, realmente valen mucho la pena. Y otras, pues nada más saber cómo eran esas normas de etiqueta que lo único que hacen es polarizarnos más. Entonces ya entendemos que empezando, ¿quién sabía leer para poder aprender el manual de Carreño? Sabemos que la gran mayoría del pueblo era analfabeta, entonces eran comían maíz, según Bulnes, entonces eran retrasaditos porque comían maíz, en cambio los otros, pues sí podían leer, se aprendían el manual de Carreño de pe a pa, y aparte comían trigo y comida francesa, entonces ellos eran de un nivel más elevado. Clasismo, amigos, clasismo, no lo podemos ocultar. Pues bien, entonces todo pues iba directo a Francia, el ingeniero de la Torre trae a Sylvain Dumont, lo coloca en Palacio Nacional y él se convierte en el chef. Miren, a- eh, eh, Porfirio Díaz se dejó, yo creo, impresionar mucho por doña Carmelita. Es una opinión personal, creo que ella lo cambió, lo pulió para su estilo, doña Carmelita. Pero hubo cosas que nunca olvidó, ¿sí? Por ejemplo, amigos, el platillo predilecto de Porfirio Díaz, con todo y que comía prácticamente pura comida francesa, ¿sí? Su comida preferida eran los escamoles, ¿sí? Lo que es la hueva de las hormigas. Y él pedía que se los prepararan como se prepara el caviar. Sí, de hecho se le conoció como el caviar mexicano, pero eran escamoles y era su platillo predilecto. Y sabemos que es un platillo prehispánico. Él no lo comía porque fuera prehispánico, simplemente le gustaban los escamoles. Y y era su platillo preferido, pero les digo, le hacían preparados franceses con los escamoles. A partir de ahí, bueno, fueron varios platillos los que él le gustaba. Le agradecemos a nuestros amigos de Cusibani que nos enviaron parte de los platillos que consumía Porfirio Díaz o que eran de su predilección. Pero, por ejemplo, amigos, pues llegaría, ya vimos el menú con el presidente Taft, pues llegaría el momento del centenario, las famosas fiestas del centenario, donde Porfirio Díaz va a hacer una presunción de la modernidad que ha llegado a México. Se van a realizar muchísimos actos protocolarios, la inauguración de la columna de la Independencia, inaugura hospitales, inaugura escuelas, en fin, es todo un festejo enorme y se van a realizar varios banquetes en Palacio Nacional. Y hay un banquete que la anfitriona va a ser doña Carmelita, este banquete va a ser en el castillo de Chapultepec, pero en Palacio Nacional el anfitrión es el presidente Díaz. Entonces, amigos, pues es la fiesta del centenario. México cumple 100 años del inicio de la independencia y se va a preparar por Sylvain Dumont
la cena, después de la ceremonia del grito, se va a preparar la cena, ¿sí? O se va a servir la cena para 2,000 comensales, 2,000 personas. Imagínense cuánto habrá cobrado Dumont, ¿sí? Aparte conseguir el servicio para 2,000 personas, la cantidad de platos, la cantidad de cubiertos, la cantidad de utensilios, las mesas estaban engalanadas por completo. De hecho, eran tantos los invitados, tantos, que no se pudo dar una sola cena, sino fueron tres cenas, 13, 14 y 15, porque no podía haber tantos invitados y cada cena era de 2,000 personas. Entonces, digamos que la clase más distinguida estaba en el llamado Salón de Embajadores, ¿sí? De ahí de Palacio Nacional, y los demás, pues en el patio de Palacio. Y entonces era un ejército por completo. Estuvo amenizando la orquesta típica de México, la del Lerdo de Tejada. Se tocaron valses europeos, sí, sobre todo en la cena del 15. Y les vamos a comentar, la cena fue de 12 tiempos, amigos. 12 tiempos, ¿sí? Y vamos a mencionar algunos de los platillos mexicanos, sí, casi prehispánicos, que se dieron en esta cena tan mexicana y que fue salmón fresco del Rin con salsa de vino blanco, mostaza y anchoas, que de mexicano no tiene nada, absolutamente nada, o quizás sí, amigos, porque traer salmón fresco del Rin en 1910. A ver. Cuando el viaje, ¿cuánto tiempo duraba en barco desde Europa para América? Y aparte llegar a Veracruz y luego traer el salmón fresco. O sea, ¿de dónde sacan un salmón fresco del Rin? ¿Sí? En ese tiempo. Si viniera enlatado, bueno, te lo creo, pero salmón fresco del Rin. No sé, porque siento que quizá eran charalitos de aquí de Chapala o quizá era ajolotitos, sí, este hermosísimo animalito, ajolotes de aquí de Xochimilco. No lo sé, pero yo no les creo nada de que hayan traído salmón fresco de Alrín, sí, de Alemania, sí, en tan poco tiempo. Pero bueno, Fresco porque estaba congelado, profesor. pudiera ser eso, ¿verdad? En alguna bodega de un barco se lo trajeron. Sí, puede ser, puede ser. Salmón fresco del Rin con salsa de vino blanco, mostaza y anchoas. Pollo marinado en leche con salsa de frambuesa. Perlas de melón servidas en champán rosa. ¿Sí? Aparte, bueno, café, té, había varias bebidas, obviamente los vinos europeos, pues totalmente, sí, se sirvieron en todas las mesas. Fue una barbaridad de alimentos, de invitados. Y bueno, les digo, él gustaba de esta comida francesa, tan es así que cuando él se va de México, pues se va a Francia, precisamente. Y pues nos habíamos afrancesado, y yo quería comentarles de un hotel, amigos, el Hotel Génova o Geneve, sí, pero sería Hotel o Genève, sí, el Hotel Genève, que tenía un restaurante que era el Palm Garden o Jardín de las Palmas, y que era el restaurante, o sea, el restaurante de ahí de este hotel, era el restaurante preferido de Porfirio Díaz. Sí, pero ¿saben por qué era el restaurante preferido? Porque fue el primer lugar en México donde se preparó un sándwich. El sándwich no era un platillo común, ¿sí? Entonces aquí se preparaba en este restaurante, en el Palm Garden, se preparaban los sándwiches, obviamente con alguna guarnición. Entonces se hizo muy famoso este restaurante. Existe local, aunque ya no es un restaurante, pero existe todavía el local, donde, bueno, pues era un sitio donde concurría Porfirio Díaz, y
y se conserva una cuenta de Porfirio Díaz del año de 1909, ¿sí? Donde pagó el presidente una cuenta. Él pagó 30 pesos con 25 centavos. Era una fortuna, amigos. 30 pesos con 25 centavos por un desayuno, ¿sí? Era una fortuna. En los grandes restaurantes, bueno, los restaurantes, no los grandes, pero sí los restaurantes que ya había en México, las comidas costaban entre 1.25 y 1.50. Era lo que costaba una comida en un restaurante fino. Él pagó 30 pesos con 25 centavos. Y una comida en la calle, la comida callejera, salía en 15 centavos, en 20 centavos, por muy caro, 25 centavos. Una comida en la calle. Pues él pagó 30 pesos con 25 centavos. O sea que sí gastaba el señor ahí en los restaurantes. Y y, aquí tenía, sí, sí, sí. Eh, y tenemos también el último alimento, lo que se comenta que fue el último alimento de Porfirio Díaz en México. Acuérdense que él renuncia, mayo de 1911, se va para el puerto de Veracruz y ahí en el puerto de Veracruz va a visitar, según dicen, antes de abordar el Ipiranga, desayuna, ¿sí? En el café La Parroquia, el tradicional café La Parroquia, que yo creo que todos los que hemos ido a Veracruz hemos ido a la parroquia, porque dicen que si no has ido a la parroquia es que no fuiste a Veracruz, y hemos ido para allá, e inclusive en el menú de la parroquia aparece desayuno porfirista, ¿sí? O desayuno don Porfirio. ¿Por qué? Porque él hace ahí su último desayuno, que fue su última comida que hizo en México. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que pidió Porfirio Díaz? Pidió canilla, que canilla es un pan que se vende ahí en la parroquia, es un pan de canela. Pidió obviamente café, ¿sí? Y una orden de papaya. Eso fue lo que pidió, que fue su último desayuno en México, y de ahí salió rumbo al Ipiranga, pues para irse a Europa, y pues ya no regresaría hasta el día de hoy, que sus restos todavía siguen en Francia. Eso fue el último que pidió Porfirio Díaz, que vale la pena mencionarlo. ¿Se acuerdan que les dije o comentábamos que de pronto llegó la moda de las cafeterías a México? Sí, no había chocolaterías, pero cafeterías sí. Bueno, el café La Parroquia, si ustedes van, amigos, no olviden que las cosas en la parroquia, o a los amigos meseros en la parroquia, se les llama golpeando con la cuchara el vaso. ¿Sí? Así es como se les llama ahí en la parroquia. Esa es la tradición. ¿Por qué? Porque a principios del siglo pasado, el tranvía de Veracruz pasaba frente a la parroquia, y había un operador del tranvía, que siempre pasaba por su café a la parroquia. Entonces, cuando él se iba acercando a la parroquia, tocaba la campanilla del tranvía y llegaba y se estacionaba enfrente, y era el tiempo suficiente para que corriera un mesero, le sirviera su café y se lo llevara al tranvía sin perder tiempo, y ya él continuaba. Pero esto era todos los días que sonaba las campanitas. Entonces, un día ya no se presentó y al otro día tampoco, investigaron, y este tranviario pues había fallecido. Entonces, en recuerdo a esa costumbre que él tenía de tocar las campanillas, se empezó a tocar o a golpear el vaso, que suena un poquito como campana, a golpear el vaso ahí en la parroquia, pues para pedir el servicio, recordando a este tranviario. Yo no sé si la historia es cierta, pero es muy bonita. La verdad, la historia es muy, muy bonita. Por lo tanto, bueno, pues son
parte de nuestras tradiciones, amigos, que nos cuesta ir a la parroquia, ¿sí? Y agarrar y sonar el vasito. No nos cuesta absolutamente nada y vamos a ser muy bien atendidos porque atienden muy bien y pues estamos haciendo algo que es muy tradicional, ¿sí? Y bueno, amigos, este fue el tiempo de Don Porfirio. Yo recuerdo aquella película, creo que es la de ¿A qué tiempo, señor Don Simón? Si mal no recuerdo, donde están viendo que Porfirio Díaz se va en barco. Creo que sí es esa película. Está Soler, Fernando Soler y Joaquín Pardavé, dicen, se nos va una época. Efectivamente, cuando se va Porfirio Díaz, se va toda una época en México, se va a iniciar la Revolución Mexicana. Con esto, bueno, es el pueblo el que se levanta. Sí, no podemos negar que pertenecía a una familia de alta posición económica, Francisco Madero, pero en sí es el pueblo el que se levanta, es el pueblo el que va a hacer la revolución y van a salir muchos líderes del mismo pueblo como Villa, como Zapata, otros militares que van a estar al lado de la revolución, o gente letrada como Carranza, como Ángeles, pero el pueblo es el que se va a levantar y pues este tipo de costumbres o este tipo de reglas de etiqueta pues se hacen a un lado y se consideran como eh, objeto hasta de burla, ¿sí? De exageración de estas normas de etiqueta. Entonces la gente va a ser, o no va a estar tan limitada, va a ser más natural, más espontánea y las comidas pues van a cambiar, se van a hacer más populares, sobre todo, bueno, ya olvidémonos de lo francés y ahora todo va a ser muy mexicano, el café de olla, el arroz, los frijoles, las carnes asadas, los adobos, los pipianes, los moles, pues vamos a entrar en toda una tradición culinaria mexicana y luego va a venir este movimiento nacionalista que va a rescatar mucho de nuestra gastronomía y se va a quedar esa época. Se va a ir esa época, la época, insisto, de una etiqueta, a mi parecer, en aquel tiempo no lo era, pero ahorita me parece que, ahorita exageraríamos en algunas cosas, les digo, no en todas, en algunas cosas exageraríamos pero pues se fue esa época, pero nos quedamos, me ha tocado ver mesas muy bien preparadas, hay costumbres, yo no voy a mencionar nombres, yo sé que si nos están escuchando lo van a entender, no voy a mencionar nombres, pero pues en aquellos tiempos se acostumbraba, la etiqueta era tan estricta, que si yo invitaba a alguien a comer, tenía que invitarlo por lo menos con una semana de anticipación y le tenía yo que hacer llegar una tarjeta de invitación, ¿sí? Para que acudiera a la cita, una tarjeta de invitación. ¿Y qué más se ponía ahí, licenciada? Sí, se ponía igual una tarjeta, pero en lo que es el banquete, lo que ya es la mesa, se colocaba una tarjeta de un lado, se ponía el nombre de la persona y en la parte de atrás se ponía o se colocaba el menú. Entonces, también esa tarjetita, el invitado se lo llevaba de recuerdo. Ujú. Sí, es ese, ¿no, profesor? Sí, así es. Entonces se les hacía llegar la tarjeta de invitación, que también ya contenía el menú. Entonces yo invito a la licenciada, por ejemplo, a comer. Entonces yo desde una semana antes le hago llegar la invitación con el menú que le voy a ofrecer. Ella llega, tiene que llegar puntual y en la mesa yo le voy a poner su tarjeta con su nombre y en la parte de atrás el menú que se va a servir ese día. Esa era la regla de etiqueta. Por eso les digo que hay cosas que se quedaron, hay cosas que se fueron y nosotros tenemos amigos muy queridos que nos han hecho esa invitación y han puesto nuestro nombre y sí nos trajimos las tarjetitas de recuerdo, sí, les digo, no mencionamos nombres, pero de veras, cuando lo vimos, pues sí recordamos que estas son costumbres de hace 100 años o poco más de 100 años que pues todavía algunas casas las conservan como un detalle bonito, pues, o sea, no es fundamental, pero es un detalle bonito, es un detalle
que habla de la cordialidad con la que recibimos a nuestros invitados. Entonces, no estamos promoviendo que se haga, solamente les platicamos que todavía hay personas que lo hacen el día de hoy y qué bueno, la verdad les digo, hemos sido bien recibidos recientemente también quiero hacer un agradecimiento a la periodista Adriana Delgado, que también pues nos hizo una invitación y estuvimos platicando con ella. Ella nos ha hecho el favor de pues hacernos entrevistas de Historia de México en varias ocasiones para el Heraldo Radio y pues ha tenido muchas atenciones con nosotros, la verdad, la licenciada Adriana y pues agradecerle también la reciente invitación que nos hizo. Entonces les digo, amigos, se fue esta época, se fue y se quedaron muchas cosas, se quedaron las mesas engalanadas, se quedaron los restaurantes, se quedaron las cafeterías. De pronto pues ya viene la revolución, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana, de la comida de la revolución. Platicaremos qué le gustaba a Villa, qué le gustaba a Zapata, a Obregón, a Carranza, etcétera. Nos llega la revolución mexicana y después, pues la globalización, donde nos van a llegar tantos productos del extranjero la llegada de tantos inmigrantes a México, sí, la llegada de los libaneses, la llegada de los turcos, la llegada de los húngaros, que nos van a traer nuevos alimentos, nuevos sabores, nuevas formas de preparar. Y ahorita sabemos que podemos ir a muchos lugares a comer comida china, comida japonesa, comida tailandesa, comida árabe. O sea, tenemos mucha riqueza de alimentos en México, aparte de nuestra deliciosa comida. Pero bueno, de todo esto platicaremos después, licenciado. Sí, profesor, muchísimas gracias. También yo había visto, profesor, que a Porfirio Díaz le gustaba eh, el armadillo y la serpiente, pero no estoy segura. Así de rápido lo vi, dije, armadillo y serpiente, o sea, sí, la víbora, ¿no? Sí, 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 sí. Pues aprendió a comerla en campaña, o sea, andando allá en Oaxaca, pues no había como abastecerse y se comía de todo. Sí, así es. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes, amigos, por escucharnos todos los lunes por aquí y también en el recalentado en Spotify. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Último detalle, se me olvidaba. Sylvain Dumont puso un restaurante que fue el más famoso de la época, sí que era, ay, ahorita perdí el nombre, pero llevaba su nombre, Ujú. la Casa de Silván o algo así. Lo puso, fue un super éxito, después se fue de México, regresó, volvió a abrir un restaurante, pero ya no funcionó, porque ya se había perdido esa costumbre de la comida francesa y todo el menú era en francés, todo el menú. Si uno quería presumir, era hablando francés. Sí, claro, sí. También de lo que usted como mencionaba, profesor, del Hotel Genève o Ujú, Génova también, sí es el mismo, ¿no? ujú. Actualmente también hay un restaurante y se llama, si mal no recuerdo, Buenos Días. Y de hecho ahí hay mucha, de alguna manera, adornan o hay Ambientado. ándale, ambientan a la manera del Porfiriato. De hecho, también los meseros van con un uniforme y todo. Está muy bien. Y pues un día vamos a ir, profesor. Claro que sí, a comer comida de don Porfirio. Sí, y pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos este día y saludamos a nuestro amigo que nos mandó también una frase déjeme ver, me quedé como el perro de las dos tortas. Ajá, Nuestro amigo Dave Gómez. Y sí, ¿por qué será, profesor, eso del me quedé como el perro de las dos tortas? Sí, la no, me verdad, quedé, sí, ¿verdad? sí, me quedé, sí, sí se dice mucho y yo la verdad desconozco el origen, ¿eh? Quién sabe de dónde, pero significa que ni con uno ni con otro, ¿no? Ujú. Por algo será. Y también saludamos a nuestro amigo
el ingeniero Juan Manuel Noriega. Saludos también a todos los que nos están viendo en estos momentos, en las diferentes plataformas que aquí estamos en vivo y a todo color. Ya nos vamos, profesor. ¿Alguna otra indicación? No, nada más, pues nos vemos la próxima semana, amigos, y acuérdense el 3 de diciembre en Palacio de Minería, con el tema sobre la muerte del generalísimo don José María Morelos. Sí, a mí me llega mucho, soy admirador de don José María Morelos, entonces por ahí nos vemos. Y el 10 va a haber obra de teatro, vamos a presentar una obra de teatro ahí en el Palacio de Minería, amigos. Los perros de Elena Garro, la vamos a presentar ahí a invitación también del Palacio de Minería el día 10, o sea, unas semanas después. Va a haber teatro e igual entrada libre. Sí, así que los esperamos por allá, amigos. Los dejamos porque ya es hora de ir a dormir. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes. Hasta luego, amigos. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Purus Radio. Una estación para compartir. Purus Radio.